Diccionario de los símbolos. Jean Chevalier. Ancón, cruz anzadas egipcia. Cruz o nudo mágico llamado el vivo, muy frecuentemente empleado en la iconografía egipcia. Esta cruz de asa es el símbolo de millones de años de vida futura. Su círculo es la imagen perfecta de lo que no tiene ni comienzo ni fin. Representa el alma que es eterna porque ha salido de la sustancia espiritual de los dioses. La cruz figura el estado de trance del cual se debate el iniciado, o más exactamente representa el estado de muerte, la crucifixión del elegido. Ciertos templos el iniciado era acostado por los sacerdotes sobre una cama en forma de cruz. Quien quiera que posea la llave geométrica de los misterios esotéricos, cuyo símbolo es precisamente esta cruz alzada, sabe abrir las puertas del mundo de los muertos y puede penetrar en el sentido oculto de la vida eterna. Los dioses y los reyes, y casi siempre Isis, la tienen en mano para indicar que detentan la vida. Son pues inmortales. Los difuntos la tienen en mano, la hora de la psicostasia o sobre la barca solar, para indicar que imploran a los dioses esta inmortalidad. Esta cruz simboliza también el centro de donde emanan las cualidades divinas y los elixires de inmortalidad. Cogerla entre las manos es abrevarse en las fuentes mismas. Esta cruz agarraba a veces por la parte superior por el asa, sobre todo en el curso de las ceremonias fúnebres. Evoca entonces la forma de una llave, y es verdaderamente la clave que abre la puerta de la tumba a los campos de Yalu, al mundo de la eternidad. A veces la cruz de asa se sostiene en medio de la frente, entre los ojos, indica entonces el ser iniciado a los misterios y la obligación del secreto. Es la llave que cierra los arcanos a los profanos. Aquel que se beneficia de la visión suprema, que ha sido dotado de clarividencia, que ha atravesado el velo del más allá, no puede intentar revelar misterio sin perderlo para siempre. Bucentauro, ser fabuloso de la mitología griega, medio hombre, medio toro. Es un centauro que en lugar de tener cuerpo de caballo, lo tiene de toro. Es por tanto el minotauro invertido. Su simbolismo es el mismo que el del centauro, con la variante que entraña el cuerpo de toro. El centauro simboliza la dualidad fundamental del hombre, materia-espíritu, instintos-razón. Pero el caballo representa sobre todo la fogosidad del instinto, y el toro su potencia fecundante. El combate de Hércules contra el centauro es el arquetipo de todos los combates contra el predominio de los instintos, contra toda forma de opresión y de obsesión. Recuerda al de Teseo contra el Minotauro. El nombre de Bicentauro se ha dado a la galera veneciana revestida completamente de oro, en la cual el dux se embarcaba cada año el día de la Ascensión para conmemorar las bodas de Venecia con el mar. Los remeros conducían la nave hasta el paso del Lido, donde el dux arrojaba al mar un anillo de oro, pronunciando estas palabras, abre comillas: nosotros te desposamos, Var, y he aquí la prenda de nuestro verdadero y perpetuo señorío, cierre comillas. La figura de proa de la galera estaba esculpida en forma de bucentauro, para simbolizar la prosperidad de Venecia, que surgió de sus dominios sobre el mar. El mar, esta potencia fecunda del toro, que la cabeza humana de Venecia supo señorear. Entre paréntesis, el bucentauro veneciano fue destruido y hundido en la laguna por Napoleón, que acabó con la Serenísima República en 1797, a los 1100 años de su fundación.
Buey. Contrariamente al toro, el buey es un símbolo de bondad, de calma, de fuerza pasible, de potencia, de trabajo y de sacrificio. Escribe Devon Cox a propósito del buey y de la visión de Ezequiel y del Apocalipsis. Y ese buey puede ser de hecho un toro. Ciertos aspectos simbólicos y sus interpretaciones los distinguen. La cabeza del buey del emperador Shennong, mentor de la agricultura, la de Sheyeu también parecen ser cabezas de toro. El mismo carácter Niu designa a uno y a otro animal. El buey Apis de Memphis, hipostasis de Ptah y Osiris, es a la vez un toro. La misma palabra designaba todos los bóvidos. Su carácter lunar no es determinante a este respecto. El buey y más aún el búfalo, auxiliares preciosos del hombre, se respetan en todo el Asia Oriental. Sirven de montura a los sabios, particularmente a Lao Tse en su viaje hacia las marcas del oeste. Hay en efecto en la actitud de estos animales un aspecto de dulzura y desapego que evoca la contemplación. Las estatuas de bueyes son frecuentes en los templos de Shinto, pero en la China antigua un buey de tierra representaba el frío que se expulsaba en la primavera para favorecer la renovación de la naturaleza. Ese es un emblema típicamente Yin. El búfalo es más rústico, más pesado y más salvaje. La iconografía hindú lo hace montura y emblema de llama. Divinidad de la muerte ya se aparece igualmente en el Tíbet. Ahora bien, entre los Gelugpa, secta de los bonetes amarillos, el Bodhisattva Manjushri, Rishi, su aspecto riguroso de llama Antaka, destructor de la ignorancia y la muerte, aparece con cabeza de búfalo. El búfalo es la representación clásica del Asura Titán. Mahesha, vencido y decapitado por Kandi, aspecto de Uma y Durga. Puede ser que ese búfalo amante de las ciénagas esté en relación con la humedad, sea vencido por el sol o la sequía. De hecho, en la India se sacrifica a veces un búfalo al final de la estación lluviosa. Pero la Asura figura también en la iconografía con forma humana, liberándose progresivamente de la forma animal decapitada, lo cual nos remite con total evidencia a una significación de orden espiritual. Entre los montañeses del Vietnam, para quienes el sacrificio del búfalo es el acto religioso esencial, este animal se respeta igual que el ser humano. Su sacrificio ritual lo convierte en el enviado, el intercesor de la comunidad ante los espíritus superiores. Para los griegos, el buey es un animal sagrado. A menudo se lo sacrifica. La hecatombe designa el sacrificio de 100 bueyes. Se consagra a ciertos dioses. Apolo tiene sus bueyes, que Hermes le roba. Este no consigue el perdón por el hurto sacrílego, sino es entregando a Apolo la lira que ha inventado, hecha de piel y nervios de buey tensado sobre una caparazón de tortuga. El sol tiene sus bueyes, de blancura inmaculada y de dorados cuernos. Los compañeros de Ulises, hambrientos, los comen en la isla de Trinacia. A pesar de las prohibiciones de su jefe, perecen todos. Solo Ulises, que se ha abstenido, escapa a la muerte. La familia de Boustix, el enyugador del buey, mantenía bueyes sagrados destinados a conmemorar la labor inicial de Triptóptemo durante los ciclos de laboreo sagrado que se celebraban en los misterios de Eleusis. Toda el África del Norte el buey es todavía un animal sagrado, ofrecido en sacrificio y ligando a todos los ritos de labor y fecundación de la tierra. En razón, sin duda, de este carácter sagrado, de sus relaciones con la mayor parte de los ritos religiosos, como víctima, como sacrificador, cuando abre por ejemplo el surco con la tierra, el buey ha sido también un símbolo del sacerdote. Por ejemplo,
según una interpretación incierta. Los bueyes de Gerión, el gigante de 3 cabezas, serían, abre comillas, los sacerdotes del delfismo primitivo, del que Gerión es el pontífice supremo. Él habría sido vencido y muerto por Heracles. Culto délfico habría sido renovado a continuación, cierra comillas. El pseudo Dionisio Areopagita resume en estos términos la simbólica mística del buey. La figura del buey marca la fuerza y la potencia, poder de abrir surcos intelectuales para recibir las lluvias fecundas del cielo, mientras que los cuernos simbolizan la fuerza conservadora e invencible. Existe una divinidad gala, Damona, paredra del protector de las aguas termales, Borbo o Apolo Borbo, cuyo nombre contiene la raíz celtica Dam, que designa generalmente a los bóvidos. Pero dada la impresión de la lexicografía céltica continental, no es cierto del todo que Damona designa un buey. El teónimo puede aplicarse también a una cierva, y en tal caso el buey no tendría en el mundo céltico simbolismo independiente fuera del simbolismo cristiano usual. Las leyendas galesas atestiguan, sin embargo, la existencia de bueyes primordiales. Los dos principales son los de Ugadar, personaje místico, fue el primero en llegar a la cima de Gran Bretaña, con la nación de los imbrios galeses. Antes de la llegada de estos últimos no habría en Bretaña más que osos, lobos, castores y bueyes cornudos. El Ebor Gabala, libro de las conquistas, nombra también, pero sin otra indicación, a bueyes míticos. El buey desempeñaría entonces un papel análogo al del héroe civilizador. Caballero. La institución de la caballería desapareció mucho antes, incluso del fin del antiguo régimen. El caballero subsiste no solamente en la literatura occidental de la Edad Media, sino en todas las literaturas modernas. La idea del caballero, aparte incluso de su historia, es un elemento de la cultura universal y un tipo superior de la humanidad, aunque no corresponde a realidades existentes en las instituciones, expresa sin embargo en forma de símbolos un cierto número de valores. El ideal de la caballería se resumía en un acuerdo de lealtad absoluta para con las creencias y compromisos a los cuales toda vida se sometía. Expresa un rechazo de la corrupción ambiente, sobre todo los aspectos de la felonía, de la que sus adeptos no están sin embargo perfectamente indemnes. Violentos, brutales, sensuales, groseros y pacientes, los caballeros no son modelos sin falta. Algunos testimonian sin embargo un gran refinamiento con relación a las costumbres de su tiempo, que contribuyen a suavizar. Pero esta no es la historia que nos interesa, es la significación de su tipo. Si el símbolo del caballero está enteramente interiorizado, es decir, si no concierne más que la lucha espiritual, como pretenden ciertos autores, tiende pues a confundirse con el del santo, y se citarán en ese sentido los ejemplos de San Luis y de San Ignacio de Loyola. Pierde igualmente toda significación específica si se identifica con el del rey. Conviene sobre todo caracterizarlo como el señor de su montura, pudiendo ser ésta ciertamente su caballo, su propio sí, el servicio del rey, la devoción de la dama elegida, el ejercicio de una función o la conducción de la guerra, etc. Este dominio, que consiste en una exacta posesión de los medios necesarios para las metas perseguidas, se acompaña de una suerte de don místico a un ser superior, Dios, el rey, la patria, la dama, el servicio, etc. El caballero no es un soberano, es sirviente. Se realiza la acción por una gran causa. El ideal de la caballería puede pervertirse en la dirección del poder. Los caballeros teutónicos, la riqueza de los templarios, el irrealismo de Don Quijote. Los caballeros erigen entonces en soberanos, es decir, defensores de su propio territorio, de su propio tesoro o de sus propias visiones. Apropiándose de los bienes, se alienan de sí mismos. El caballero pertenece a una clase de guerreros. El término caballeros, equites, fue elegido por César para designar al conjunto de la clase guerrera entre los celtas, por oposición a la clase sacerdotal druidas.
y en conexión con esta última por oposición a la plebe que no tiene ninguna existencia política, social o religiosa conocida. La elección del término simboliza exactamente la naturaleza de la función, la esencia misma de la parte militar de la sociedad céltica. Corresponde a los Kshatriyas de la India, jinete y casta. El símbolo del caballero se inscribe pues en un complejo de combate y en una intención de espiritualizar el combate. Esta espiritualización se alcanza ya sea por la elección de una causa superior, la elección de medios nobles, la admisión a una sociedad de élite, la búsqueda de un jefe extraordinario, cual se desea prestar juramento de fidelidad. El sueño de un caballero revela el deseo de participar en una gran empresa, que se distingue por un carácter moralmente muy elevado y de cualquier forma sagrado. La caballería da un estilo a la guerra, como al amor y a la muerte. El amor se vive como un combate y la guerra como un amor. A uno y el otro caballero se sacrifica hasta la muerte. Lucha contra todas las fuerzas del mal, comprendiendo las instituciones de la sociedad, cuando esas parecen violar sus exigencias interiores. El patrón de los caballeros es el arcángel San Miguel, que se ilustra en su combate con el demonio, quien derriba con el ejército del mal al que derrota. Su imagen de héroe con casco, coraza y una lanza en la mano es la que anhela los cerebros exaltados, o simplemente los corazones generosos, ávidos de gastar sus fuerzas para mejorar al mundo. El ideal caballeresco parece inseparable de un cierto favor religioso, abre comillas. La proeza del arcángel San Miguel, escribe J. Huizinga, era la premier milicie et pruse, lleva lo usere, quionsques fut mise en exploits. De ahí procede la caballería que es una imitación de los corazones de los ángeles alrededor del trono de Dios. Don Juan Manuel la llama la especie de sacramento que compara al bautismo y al matrimonio. Cierra comillas. Pero el caballero no es solamente la imagen de lo que un hombre puede llegar a ser. Es también el deseado aquel sobre cuyo corazón tierno y valeroso anhelamos reposar. Viejo rey Merdrain vale de ejemplo cuando abraza a Galad, diciendo, abre comillas, Galad, sargento de Dios, verdadero caballero de quien he tanto esperado la llegada, abrázame y déjame reposar sobre tu seno, para que pueda yo morir entre tus brazos, pues eres virgen, más puro que cualquier otro caballero, tanto como la flor de lis, signo de virginidad, es más blanca que ninguna otra flor. Tú eres una lis de virginidad y una rosa recta, una flor de buena virtud y color de fuego. Pues el fuego del Espíritu Santo está en ti tan bien sentido que mi carne estaba vieja y muerta, está ya toda renovada. Cierra comillas. El verdadero caballero es aquel que participa en la búsqueda del Santo Graal, cuyo universo espera el alto manjar y la alimentación celestial. Es aquel que a través de todas las aventuras de la vida se introduce en el corazón del palacio espiritual, alimentándose el mismo de la hostia, se convierte para los demás en una encarnación de la hostia. Caballo. Una creencia que parece anclada en la memoria de todos los pueblos, asocia originalmente el caballo a las tinieblas del mundo tónico, del que surge galopando como la sangre en las venas, desde las entrañas de la tierra o los abismos del mar. Hijo de la noche y del misterio, ese caballo arquetípico es portador a la vez de muerte y de vida, ligado al fuego destructor y triunfador, y al agua, alimentadora y asfixiante. La multiplicidad de sus acepciones simbólicas deriva de esta significación compleja, de las grandes figuras lunares, donde la imaginación asocia por analogía la tierra en su papel de madre, su luminaria de luna, las aguas y la sexualidad, el sueño y la adivinación, la vegetación y su renovación periódica.
Así los psicoanalistas ven en el caballo el símbolo de psiquismo inconsciente o de la psique no humana, arquetipo próximo al de Marte, al de la madre, memoria del mundo, más bien del tiempo, porque está ligado a los grandes relojes naturales, o también al de la impetuosidad del deseo. Pero la noche conduce al día y se llega a que el caballo, siguiendo este proceso, abandona sus oscuridades originales para elevarse hasta los cielos, en plena luz. Vestido con blanca vestimenta de majestad, deja entonces de ser lunar y tónico, se convierte en uránico o solar, en el país de los dioses buenos y los héroes, lo que amplía aún el abanico de sus acepciones simbólicas. Este blanco caballo celeste representa el instinto controlado, dominado, sublimado, según la ética nueva. Es la más doble conquista del hombre. Pero no hay conquista eterna, y a despecho de esta clara imagen, el caballo tenebroso sigue siempre en el fondo de nosotros, su curso infernal. Es tan benéfico como lo maléfico. El caballo no es un animal como los otros, es la montura, el vehículo, el navío y su destino es pues inseparable del ser humano. Entre ambos interviene una dialéctica particular, fuente de paz o conflicto, que es lo de lo psíquico y lo mental. Pleno mediodía arrastrado por la potencia de su carrera, el caballo galopa ciegamente, y el jinete, con grandes ojos abiertos, previene sus pánicos y lo dirige hacia la meta que le ha asignado. Pero de noche, cuando el caballero a su vez esté ciego, el caballo se torna vidente y guía. Él es entonces quien manda, pues solo él puede rebasar impunemente las puertas del misterio inaccesible a la razón. Cuando hay conflicto entre ambos, la carrera emprendida puede conducir a la locura y la muerte. No hay acuerdo, que ella se hace triunfar. Las tradiciones, los ritos, mitos, cuentos y poemas que evocan al caballo expresan las mil y una posibilidades de este juego sutil. El animal de las tinieblas y de los poderes mágicos. De esta estepa del Asia Central, país de jinetes y chamanes, se ha conservado en las tradiciones y la literatura la imagen del caballo tónico, cuyos poderes misteriosos suplen a los del hombre, allí donde se detienen los de este en el umbral de la muerte. Clarividente familiar de las tinieblas, ejerce funciones de guía e intercesor, en una palabra, de psicopompo. La epopeya kirguis de Ertorshut, significativa a este respecto. Para encontrar su alma arrebatada por un mago, Tokchut, por muy héroe que sea, debe en algún modo abdicar de su propia personalidad para fiarse de los poderes supranormales del caballo mágico Chalkuirgut, que le permitirá acceder al mundo de abajo y desarticular las emboscadas. Chalkuirut, este bayar asiático, también oye y habla como un hombre, desde el comienzo de esta cabalgada fantástica. Advierta a su señor de la inversión de poderes que debe operarse. Abre comillas. Tu pecho es ancho, pero tu espíritu estrecho. No reflexionas en nada. No ves lo que yo veo, no sabes lo que yo sé. Eres valiente, pero no inteligente. Cierra comillas. Y añade por último algo que resume admirablemente sus poderes. Abre comillas. Yo puedo andar en las aguas, pero Chalkurut, que participa a la vez de los dos mundos, solo puede pasar de uno al otro al precio de los más crueles suplicios, el mismo. Cada vez que la situación lo exige, pide a su jinete que le arranque a latigazos pedazos de carne, grandes como carneros, para volver a sus virtudes operantes. La imagen es significativa. Cada vez fuera
un proceso iniciático. No hay más que leer semejante epopeya para penetrar en el sentido profundo de ciertas tradiciones chamánicas. Así, para la mayor parte de los altaicos, la silla y el caballo de la muerte se colocan junto al cadáver para asegurar al difunto su último viaje. Jara. Entre los Buriato, caballo del enfermo, el cual ha perdido momentáneamente su alma, se ata la cama de su señor para que señale el retorno del alma, que manifiesta poniéndose a temblar. Si un chamán llega a morir, se lo deposita sobre la manta sudadera, sirviendo esta de almohada. Se le ponen en sus manos las riendas, arco y flechas. Entre los Belter se sacrifica el caballo del muerto para que su alma guíe a la del hombre, y es significativo que su carne sea enseguida repartida entre los perros y los pájaros. También ellos psicopopos, conocedores de dos mundos trascendentes, el de abajo y el de arriba. Este sacrificio del caballo al dueño difunto es tan corriente que se ha considerado incluso como uno de los elementos constitutivos que se reconocen en civilizaciones primitivas del Asia. Se ha atestiguado en numerosos pueblos indoeuropeos y hasta en los antiguos mediterráneos. La Ilíada, Aquiles sacrifica 4 yeguas sobre la hoguera funeraria del Patroclo, su amigo sin reproche. Ellas conducirán al difunto al reino de Hades. El caballo, por su poder de clarividencia y su conocimiento del otro mundo, desempeña igualmente un gran papel en los ritos chamánicos. El espíritu benéfico del chamán altaico, que acompaña a sus viajes adivinatorios, posee 2 ojos de caballo que le permiten ver a 30 días de viaje. Vela por la vida de los hombres e informa al Dios Supremo. Le recomiendo. La mayor parte de los accesorios del trance chamánico están en relación con el caballo. Así, el tambor ritual, cuyo redoble rítmico provoca y alimenta la crisis, está hecho lo más a menudo de piel de caballo o de ciervo. Los yakutos y otros pueblos lo llaman expresamente el caballo del chamán. Por último, para volverse al otro mundo, los chamanes utilizan frecuentemente un bastón acodado en forma de cabeza de caballo, que se dice bastón caballar y que usan como un caballo vivo, lo que puede relacionarse con el palo de escoba de nuestras brujas. El hombre metamorfoseado en caballo, poseído y el iniciado. El lugar eminente ocupado por el caballo en los ritos extáticos de los chamanes nos lleva a considerar el papel de este animal en las prácticas dionisíacas, más generalmente en los ritos de posesión e iniciación. Y como emblema, se pone una constatación en el vudú haitiano y africano, en el Sahara abisinio, como también en los antiguos misterios del Asia Menor. La inversión de los papeles entre caballo y jinete anteriormente esbozada prosigue para alcanzar sus más extremas consecuencias. Todas esas tradiciones, el hombre, es decir, el poseso, se convierte en caballo para ser montado por un espíritu. Los poseídos del vudú se llaman expresamente, tanto en Haití como en Brasil y África, los caballos de Susloa, lo mismo que en Abisinia, donde en el momento de la guadaña, danza colectiva de los poseídos, el poseso se identifica a su ser, no siendo él más que su caballo. Obedece como un cadáver a los caprichos que el espíritu le manda. Cierre comillas. El mismo ritual, en los mismos términos, era también practicado en Egipto, al comienzo de este siglo, según Jean Marie. Jean Marie. Las prácticas dionisíacas de Asia Menor responden sin excepción a lo que parece allí como una regla. Se decía que los adeptos de los misterios que eran cabalgados por los dioses. Las figuras hipomorfas abundan en el entorno de Dionisos, el señor de las prácticas estáticas. Si los hilarios y los sátiros, compañeros de las Ménades en el cortejo dionisíaco,
Son hombres caballos, talmente como centauros a quienes este dios embriaga, provocando así su lucha con Heracles. Las heroínas de las tradiciones legendarias relativas al argiasmo báquico precisa Yenmeer, llevan nombres en cuya composición entran con notable frecuencia el compuesto hipo, o epítetos que despiertan igualmente la idea de las cualidades caballares. Sin duda, se puede comprender por qué en las antiguas tradiciones chinas los neófitos eran llamados potros en su iniciación. Los iniciadores o los propagadores de nuevas doctrinas eran llamados tratantes de caballos. Tener una reunión iniciática más o menos secreta se traducía por soltar los caballos. Si el caballo simboliza los componentes animales del hombre, es sobre todo debido a la cualidad de su instinto, lo cual lo presenta dotado de clarividencia. Corcel y jinete están íntimamente unidos. El caballo instruye al hombre, es decir, que la intuición aclara la razón. El caballo, sella los secretos, se dirige con acierto. Cuando la mano del jinete lo conduce por una vía falsa, descubre las sombras, los fantasmas, pero corre el riesgo de convertirse en un aliado del demonio. La iniciación caballeresca del occidente medieval no deja de tener alguna analogía con la simbólica del caballo, montura privilegiada de la búsqueda espiritual. Su prototipo es de todos modos combate contra la quimera sostenida por Belerofonte cabalgando a Pegaso. Así pues, después de verse considerado psicopompo y vidente, el caballo se convierte en el poseído, adepto de los divinos misterios, que abdica de su propia personalidad para la de un espíritu superior que se manifiesta a través de él. Función pasiva que está indicada por el doble sentido de la palabra cabalgar y ser cabalgado. Se debe entonces observar que los habitantes del panteón vudú, los Loa, que cabalgan a sus poseídos, no son todos espíritus infernales. Numerosos Loa, entre los más importantes, son los Loa blanco, espíritu celeste uránico. El caballo, símbolo gnótico, accede pues también a su más extrema valoración positiva, donde los dos planos, el de arriba y el de abajo, se manifiestan indiferentemente de su portavoz, es decir, que su significación se convierte en cósmica. Por aquí se une con el simbolismo del sacrificio védico del caballo, el Akmaveda, ritual de carácter esencialmente cosmogónico, como lo subraya Eliade. El caballo se identifica entonces con el cosmos y su sacrificio simboliza, es decir, reproduce el acto de la creación. Ciertas figuras de la mitología griega, como la del Pegaso, representan no la función de los dos planos arriba y de abajo, sino el pasaje, la sublimación del uno al otro. Pegaso lleva su rayo a Zeus, es pues un caballo celeste. Su origen es sin embargo nótico, porque ha nacido ya sea de los amores de Poseidón y la Gorgona, o bien sea de la tierra fecundada por la sangre de la Gorgona. Se puede decir entonces que representa la sublimación del instinto y no ya al mago o al poseído, sino al sabio iniciado. Los caballos de la muerte. Esta historia continuará. Suscríbete para más contenido de calidad. Flor. Aunque cada flor posee secundariamente un simbolismo propio, la flor en general es el símbolo del principio pasivo. El cáliz de la flor es como la copa, el receptáculo de la actividad celeste, entre cuyos símbolos hay que citar la lluvia y el rocío. Además, el desarrollo de la flor a partir de la tierra y del agua, como una flor de loto, significa el de la manifestación a partir de esta misma sustancia pasiva. San Juan de la Cruz ve en la flor la imagen de las virtudes del alma,
y en el ramillete que las une la perfección espiritual. Para Novalis, la flor es el símbolo del amor y de la armonía que caracterizan a la naturaleza primordial. Se identifica con el simbolismo de la infancia y, en cierto modo, con el del estado edénico. El símbolo tántrico taoísta de la flor de oro corresponde también a la espera de un estado espiritual. La floración es el resultado de una alquimia interior, unión de la esencia Qing y el aliento Qi, del agua y el fuego. La flor es idéntica al elixir de la vida. La floración es el retorno al centro, a la unidad, al estado primordial. En el ritual hindú, la flor, Pushpa, corresponde al elemento éter. Aparte del método y la actitud espiritual que les son esenciales, el arte japonés de disponer las flores, llamado ikebana, entraña un simbolismo muy particular. La flor se considera allí efectivamente como modelo de desarrollo de la manifestación del arte espontáneo, sin artificio, no obstante perfecto, como también el emblema del ciclo vegetal, resumen del ciclo vital y de su carácter efímero. Las flores se disponen según un esquema ternario. La rama superior corresponde al cielo, la intermedia al hombre y la inferior a la tierra. Así se expresa el ritmo de la triada universal, donde el ser humano es el mediador entre el cielo y la tierra. No hay orden vivo fuera de semejante ritmo. Como estas fuerzas naturales deben armonizarse para formar el universo, los tallos deben equilibrarse en el espacio sin esfuerzo aparente. Tal es el modo verdadero del ikebana desde el siglo XIV. Pero existe un modo complejo ligado con los tallos descendentes. Esta disposición tiende a expresar la pendiente declinante de la vida, el flujo de todas las cosas hacia el abismo. Por esta razón, la curva de los tallos debe inclinarse progresivamente hacia las extremidades. El ikebana puede expresar también un orden cósmico, las tradiciones de los antepasados o sentimientos de alegría y tristeza. Otra escuela del siglo VIII al IX, otra escuela del siglo VIII al XIV apunta sobre todo a disponer las flores haciendo que se mantengan de pie, conocido como Rika. El impulso de las flores simboliza la fe en Dios, en el emperador, en el esposo o la esposa, etc. Al comienzo los ramilletes están tiesos, señalan los maestros de Rika. Son intransigentes como la fe del neófito. Si se clasifican los ramos en estilos formal, semiformal e informal, se hace evidente que las nociones que expresan no son nunca verdaderamente formales. Lo que puede llegarse al simbolismo de la flor mostrada por Buda, Amahakashyapa, que sustituye toda palabra y enseñanza, resumen a la vez del ciclo vital e imagen de la perfección, a alcanzar, de la iluminación espontánea, expresión misma de lo inexpresable. No se poseen más que elementos muy vagos sobre el simbolismo floral del mundo céltico. No cabe duda de que éste estuvo presente, pues las flores entran algunas veces en comparaciones de forma o color, pero no se puede decir nada preciso. Una galesa, Blodeuwedd, y una irlandesa, Gladnach, llevan el nombre de flor. La una, creada por magia de un gran número de flores, es la mujer del dios Yeo, y ella la traiciona en provecho de un señor de la vecindad. La otra es la mujer del rey del mundo, Kuroi, y lo traiciona por amor a Cuchulainn. La flor parece ser aquí un símbolo de inestabilidad, no de una versatilidad que sería propia de la mujer.
sino de la inestabilidad esencial de la criatura, condenada a una evolución perpetua, muy en particular del carácter fugitivo de la belleza. Ese es el sentido del cesto de flores. Para Lat Sai Ho, que se representa a menudo llevando un canastillo de flores, para mejor poner en contraste su propia inmortalidad con la efímera brevedad de la vida, la belleza y los placeres. Para los mayas, la flor del Pranchipana es un símbolo de la fornicación. Puede representar el sol, en función de la creencia en la yorogamia, fundamental sol-luna. Puede igualmente significar simio. Tiene 5 pétalos, cifra lunar, pero a menudo no presenta más que 4 en su glifo, dado que 4 es el número solar. En la civilización azteca, las flores de los jardines no solo eran un ornamento para el placer de los dioses y de los hombres, y una fuente de inspiración para los poetas y los artistas, sino que caracterizaban a numerosos hieroglifos y fases de la historia cosmogónica. Alfonso Reyes ha descrito el simbolismo de las flores a partir de los hieroglifos y de las obras de arte en México. Abre comillas. La era histórica de la llegada de los conquistadores en México coincidió exactamente con esa lluvia de flores que cayó sobre la cabeza de los hombres al final del cuarto sol cosmogónico. La tierra se vengaba de sus mezquinidades anteriores. Los hombres agitaban banderas de júbilo. Los dibujos del Codex Vaticanus está representada por una figura triangular adornada de flecos de plantas en cadeneta. La diosa de los amores ilícitos, suspendida de un festón vegetal, desciende sobre la tierra, mientras que en lo más alto estallan semillas, dejando caer flores y frutos. La escritura hieroglífica nos ofrece la más abundante y variada representación artística de la flor. Flor era uno de los 20 signos de los días, el signo también de lo noble y lo precioso. Representaba también los perfumes y las bebidas. Surgía de la sangre del sacrificio, coronaba el hieroglifo de la oración. Las guirnaldas, el árbol y el maguey alternaban en las designaciones de lugares. La flor era pintada de una manera esquemática, reducida a una estricta simetría, vista bien de perfil o bien por la boca de la corona. Para la representación del árbol se usaba también un sistema definido, sea por un tronco dividido en 3 ramas iguales que terminan en espesuras de hojas, o por 2 troncos divergentes que se ramificaban de manera simétrica. En las esculturas de piedra y de arcilla hay flores aisladas, sin hojas, y árboles frutales radiantes, bien como atributos de la diversidad, bien como ornamentos de un personaje, o como decoración exterior de un utensilio. Cierra comillas. Según este relato y las numerosas imágenes de flores que abundan en el arte mexicano, parece que las flores manifestaban la extrema diversidad del universo, la profusión y la nobleza de los dones divinos. Pero este simbolismo muy general está ligado aquí particularmente al curso regular del tiempo y las edades cosmogónicas. Expresa fases particulares de las relaciones entre hombres y dioses. La flor es como una medida de esas relaciones. Asociadas analógicamente a las mariposas, al igual que estas, las flores representan a lo menudo a las almas de los muertos. Así la tradición mitológica griega dice que Perséfone, futura reina de los infiernos, es raptada por Hades en las llanuras de Sicilia, mientras que jugaba con sus compañeras a coger flores. La flor presenta a menudo como una figura arquetipo del alma, como un centro espiritual. Su significación se precisa entonces según su color, cual revela tendencias psíquicas. El amarillo reviste simbolismo solar, el rojo simbolismo sanguíneo, el azul simbolismo de realidad soñadora. Pero los matices del psiquismo se diversifican indefinidamente. El uso alegórico de las flores es igualmente indefinido.
están entre los atributos de la primavera, de la aurora, de la juventud, de la retórica, de la virtud. Para más definiciones, suscríbete a nuestro canal y danos un like. Gracias por tu visita. Nos vemos en un próximo viaje estelar. Mancha. El psicólogo suizo Rorschach fundó un célebre método de diagnóstico psicológico mediante manchas de tinta negra o policroma. Tales manchas no representan por sí mismas nada preciso. Toda su significación proviene de la interpretación que dan de ellas los sujetos interrogados. Ellos proyectan su personalidad en lo que estas manchas evocan para ellos. Ellas toman pues un valor simbólico, extremadamente diferente según la disposición del sujeto, su cultura, sus obsesiones. Templos como el de Borobudur en Java expresan con gran precisión lo que es la progresión hacia el interior del mandala. El budismo extremo oriental, Shingon, presenta mandalas pintados en forma de loto, cuyo centro en cada pétalo lleva la imagen de un Buda o Bodhisattva. Hay en ellos sobre todo el doble mandala, cuyo centro está igualmente ocupado por Vairocana, el del mundo de diamante, Vajradhatu, no manifestado, y el del mundo matriz, Garbandautu, universalmente manifestado, que debe aportar el fruto de la liberación. Para los japoneses budistas de la sexta Shingon, las figuraciones concéntricas de los mandalas son la imagen de dos aspectos complementarios, finalmente idénticos de la realidad suprema. El aspecto de la razón original, innata a los seres y que utiliza las imágenes, las ideas del mundo ilusorio, y el aspecto del conocimiento terminal, producido por los ejercicios, adquirido por los Buda, fundiéndose en el uno en la intuición del nirvana. El mandala es una imagen sintética y dinamógena, a la vez que representa y tiende a hacer superar las oposiciones de lo múltiple y la unidad, de lo descompuesto y lo integrado, de lo diferenciado y lo indiferenciado, de lo exterior y lo interior, de lo difuso y lo concentrado, de lo aparente visible y lo real invisible, del espacio temporal y lo intemporal y extraespacial. Corbin ha presentado diagramas circulares ismaelitas, cuyo parentesco de concepción y significación con el mandala es sorprendente. En la tradición tibetana, el mandala es el guía imaginario y provisional de la meditación. Manifiesta en sus combinaciones variadas de círculos y cuadrados el universo espiritual y material, así como la dinámica de las relaciones que lo unen, en el triple plano cósmico, antropológico y divino. El ritual funciona como soporte de la divinidad de la que es el símbolo cósmico, proyección visible de un mundo divino en cuyo centro está entronizada la divinidad elegida. No puede entrañar ningún error de interpretación. La palabra del maestro es capaz de animarlo. 5 grandes círculos concéntricos envuelven un loto de 8 pétalos,
en el corazón del cual se dibuja un edificio de varios cuadrados encajados, abiertos en cada lado por 4 puertas, cara a los 4 puntos cardinales. En el interior, 12 figuras de Buda de meditación rodean otro cuadrado, en el cual se inscribe un círculo de nuevo. En el corazón de ese círculo, un loto de 8 pétalos, cuyo centro se sienta la divinidad. En los intervalos se disciernen los símbolos de los rayos, del fuego, de las nubes. Alrededor de los grandes círculos se destacan sobre un fondo de nubes y llamas las divinidades y animales tutelares o temibles. El mandala, por la magia de sus símbolos, es a la vez la imagen y el motor de la ascensión espiritual. Procede por una interiorización más y más activada de la vida y una concentración progresiva de lo múltiple sobre lo uno. El yo reintegrado en el todo reintegrado en el yo. Carl Gustav Jung recurre a la imagen del mandala para designar una representación simbólica de la psique, cuya esencia nos es desconocida. Ha observado así como sus discípulos que esas imágenes se utilizan para consolidar el ser interior o para favorecer la meditación en profundidad. La contemplación de un mandala inspira la serenidad, el sentimiento de que la vida ha vuelto a encontrar su sentido y orden. El mandala produce el mismo efecto cuando aparece espontáneamente en los sueños del ser humano moderno. Ignora tales tradiciones religiosas. Las formas redondas de la mandala simbolizan, en general, la integridad natural, mientras que la forma cuadrangular representa la toma de conciencia de semejante integridad. En el sueño, el disco cuadrado y la mesa redonda se vuelven a encontrar, anunciando una toma de conciencia inminente del centro. El mandala posee una doble eficacia. Conserva el orden físico si existe ya, y restablecer los días desaparecidos. En este último caso, ejerce una función estimuladora y creadora. Concepto de mandrágora. La mandrágora simboliza la fecundidad, revela el porvenir, procura la riqueza. En las operaciones mágicas, la mandrágora siempre se torna como elemento macho, mientras que en su forma es macho y hembra. La medida en la que está provista de una raíz nutritiva, la mandrágora significa las virtudes curativas y la eficacia espiritual. Pero es un veneno que no puede ser benéfico, más si se consume sabiamente dosificado. La mandrágora se cree que nace del esperma de un ahorcado. Las bayas de mandrágora, el grosor de una nuez, color blanco rojizo, eran en Egipto símbolo de amor, sin duda en virtud de sus cualidades afrodisíacas. Entre los griegos era llamada la planta de Circe, la maga. Inspiraba un temor reverencial. Plinio observa que según Teosfrasto, abre comillas, quienes recogen la mandrágora toman cuidado de no tener el viento de frente. Escriben 3 círculos alrededor de ella como una espada. Después la levantan del suelo volviéndose hacia el lado del poniente. La raíz de esta planta triturada con aceite rosado y vino cura las inflamaciones y los dolores de los ojos. No dejes de suscribirte a nuestro canal.
Nos vemos en un próximo viaje estelar. Nos vemos en un próximo viaje estelar. Suscríbete.